Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el webinar de este sobre inteligencia emocional y desarrollo de la función directiva. Hemos elegido este tema porque a lo largo del itinerario nos hemos dado cuenta de que es un tema, quizás de los temas que más os puedan llegar a preocupar en cuanto a lo que es su aplicabilidad en el día a día con vuestros colaboradores e incluso con vuestros responsables, con vuestros superiores. A lo largo de este tiempo vamos a intentar aclarar o comprender la asertividad como una síntesis de todas las habilidades de la inteligencia emocional, porque realmente es así. Vamos también a tratar de comprender y aclarar por qué en ocasiones resulta tan complicado aplicar cosas que teóricamente ya conocemos, ¿verdad? Esto se ha hablado mucho en los foros y en los comentarios en las actividades. Después vamos a tratar de identificar algunas claves de la asertividad. Yo voy a procurar no repetir cosas que ya disponéis de información en todo el material del itinerario, pero sí afianzar o resaltar aquello que va a resultar fundamental. Y por último, como los requisitos que necesitamos para entrenar esta importantísima habilidad emocional / social. A lo largo de estas semanas, largas semanas, desde el mes de abril, hemos estado trabajando por fases en distintos aspectos de la inteligencia emocional, la autogestión emocional, la empatía, la escucha activa, la asertividad, y todo ello englobado en algo que como tal no se ha hablado, pero sí que se trasluce detrás de todo, que es una correcta actitud. La inteligencia emocional genera una actitud, pero también se fomenta a partir de una actitud. La asertividad, como os decía, es la demostración práctica del nivel de inteligencia emocional que cada uno ha ido adquiriendo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la asertividad vamos necesariamente que tener que autogestionar nuestras emociones, nuestros impulsos, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones o personas que no son favorables a que podamos desplegar de forma natural esta asertividad. Y, por tanto, también vamos a tener que gestionarnos con el interlocutor, con las emociones del interlocutor. Por tanto, vamos a tener que utilizar la autogestión, vamos a tener que ser empáticos, saber escuchar y para conocer el mundo del otro, y todo ello desde una actitud correcta que va a ser en realidad la clave de la asertividad. En la asertividad podemos dar como muchas pautas, muchas pautas para esta ocasión, para la otra ocasión, para la otra ocasión, o partir de un punto desde donde vamos a poder actuar de forma espontánea y natural con la asertividad. Y esa es la actitud. En el caso de la asertividad es la actitud del respeto. El respeto que hay que entenderlo como un respeto primero hacia uno mismo, que tiene que ver con una sana autoestima, tiene que ver con saber el lugar que uno está ocupando en cada instante y tiene que ver con el respeto del otro, que también a veces resulta complicado porque hay veces que las personas nos muestran realidades bastante complejas, bastante diferentes a lo que incluso nos puede parecer bien, ¿de acuerdo? Bien, pues continuamos resaltando los beneficios de la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque en el fondo esto va a ser la motivación para que nos podamos esforzar en este tipo de comunicación. Y estos beneficios los habéis reflejado con muchísima claridad y de forma muy prolija en los foros. Yo voy a resaltar algunas ideas que me parece que son muy importantes. Hay unos beneficios que se generan en lo que es la pura relación interpersonal. En una relación interpersonal, la asertividad aporta equilibrio y equidad. Todos son importantes, cada cual se siente importante en esa relación y, por tanto,
En general se mejoran las relaciones y se favorece una reciprocidad de actitudes positivas. Por otra parte, no debemos olvidar que en la comunicación somos siempre un modelo hacia el otro, no nos comunicamos igual con todo el mundo y vosotros, como en el ejercicio de vuestras funciones directivas, estáis en el punto de mira de vuestros colaboradores y tal como vosotros os comuniquéis, vais a ser como un modelo para ellos y tenéis, en la medida además que hayáis desarrollado buenas habilidades de liderazgo, recordad que tenéis una gran capacidad de influencia y esto se puede aplicar para desarrollar esas interacciones positivas en los miembros de nuestro equipo que en el fondo todos queremos. Los beneficios hacia el equipo también son innegables. El respeto, siempre que a base del respeto se genera un clima muy positivo de trabajo donde se propicia la confianza, la cooperación y sobre todo, y esto es sumamente importante, se transmite la comunicación de una manera clara y transparente. Esto es muy importante cuando se empieza un proyecto, cuando se tienen que dar instrucciones para transmitir y comprender, delegar tareas, asignar tareas. También nos va a servir para evitar conflictos inútiles o no necesarios y para desvelar, para aflorar, para resolver aquellas situaciones o conflictos o simplemente situaciones complicadas y poderlas resolver con la mayor brevedad posible. Sin duda, también va a repercutir en la toma de decisiones que sea más ligera, más segura, más compartida y, por tanto, más asumida entre todos. Sin duda, la asertividad como comunicación va a favorecer el logro de los objetivos de nuestros equipos y con el correspondiente incremento de la motivación y de la implicación de todos. Tenemos unos beneficios también a título personal. Están como casi en penúltimo lugar o en último lugar, pero no es lo último, sino casi que es lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos capacitamos en una comunicación asertiva, lo que va a suceder es que nos vamos a sentir más dueños de las situaciones y, por tanto, nos vamos a sentir más eficaces en cada situación, más seguros de nosotros mismos, va a repercutir esto en nuestra autoestima y vamos a tener ocasión de conocernos mejor al reconocer el impacto de las distintas situaciones que vivimos y tener que ejercitar nuestras habilidades, nuestro autocontrol. La asertividad, decíamos que es la parte de la expresión en la comunicación y es importante, por tanto, que no podemos desligarla de la empatía o de ese olfato que tenemos y de esa responsabilidad de la que os he hablado antes, que es tan importante en el caso vuestro por el mero hecho de ser responsables y tener unas funciones de gestión de personas. A veces pensamos que ser empáticos o captar al otro parece como que es el otro el que se va a beneficiar. Y sin embargo, es importante recordar que en una relación de comunicación, quien mejor empatiza, que es quien mejor llega, reconoce, conoce el mundo del otro, es el que tiene más posibilidades de liderar esa relación de comunicación y de conseguir que llegue a unos buenos objetivos. Por eso es muy importante, la asertividad no es ella sola, es como la última parte de la actuación. Recibo y me expreso. Bien, todos sabemos más o menos que la comunicación asertiva nos aporta tantísimos beneficios. Y entonces decimos, pero bueno, si yo sé todo este beneficio que me reporta, ¿cómo es que me cuesta tanto comunicarme con asertividad? Porque es verdad que nos cuesta, ¿verdad? Bien, bueno, pues esto tiene unas explicaciones. De primeras tenemos que entender que aquí no se puede aplicar un pensamiento dicotómico. O soy asertivo, asertiva, o no lo soy, para nada. Es lo mismo que
¿Tengo autoestima o no la tengo? ¿Soy empático o no lo soy? No. Somos en ocasiones y en ocasiones nos cuesta más. No somos así a lo grande, sino que tenemos facilidad para ser asertivos en unos contextos con unas personas, tenemos más dificultad en otros contextos con otras personas. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Bien, ¿y de qué depende? Porque dependerá de algo, ¿verdad? Pues sí, claro que depende de algo. Depende en principio de nuestro carácter. Depende a veces de los contextos. Depende de las situaciones, a veces puntuales, en las que nos podamos encontrar. Todo esto nos puede repercutir de una manera muy clara para expresarnos de una manera asertiva. Vamos a empezar por hablar del carácter. A veces decimos temperamento, carácter, personalidad, pero en realidad lo que sí que decimos es que yo soy así. Cuando decimos es que yo soy así, estamos hablando como que hay algún imperativo que nos impide poder actuar de otra manera. Y este es un error que hay que desvelar. Mirad, es verdad que hay un temperamento, técnicamente es el temperamento, se refiere a aquellos rasgos que hemos heredado en la personalidad, que están determinados por nuestra herencia genética. Y es cierto, hay personas que somos más reactivas hacia lo que sucede en el exterior, hay personas que somos menos reactivas, que tenemos como un mundo más interior. Hablamos de extroversión, introversión. Tenemos aquí, por ejemplo, veis el temperamento sanguíneo y el temperamento colérico son más expresivos hacia afuera, el temperamento flemático y el melancólico son menos expresivos. Normalmente las personas que por temperamento son de tipo sanguíneo suelen ser personas expresivas, alegres, en general, optimistas, amigables. Pueden reaccionar con más intensidad hacia afuera y aquí tiene su riesgo para la asertividad, que pueden ser más personas más irreflexivas, más impulsivas, más de decir lo primero que se les pasa por la cabeza y a veces no es lo más oportuno. El temperamento colérico, por otra parte, nos habla de personas que se toman las cosas como con mucha pasión, apasionadas, enérgicas, que pueden reaccionar con más intensidad. Para muchísimas cosas esto va a ser fantástico, pero en lo que se refiere a la asertividad, son personas que pueden ser más sensibles o más proclives a tener reacciones de irascibilidad, de dominancia, de intolerancia quizás, de expresarse de manera fuerte, impetuosa. Las personas que tienen un carácter por naturaleza flemático, un temperamento flemático, son personas que suelen ser más racionales, más objetivas, confiables, diplomáticas, en general menos reactivas, pueden guardar la calma con más facilidad. Ahora bien, la contrapartida o el riesgo con respecto a la asertividad es que en un determinado momento podrían ser demasiado sumisas o por aquello de no liarla, dejarlo pasar, ceder, por autodefensa, etc. Y después tenemos el temperamento melancólico, que son personas esencialmente sensibles, más analíticas, más de interior, disciplinadas, que pueden tener esas reacciones por dentro. Son personas que pueden gastar tiempo con la crítica, ser susceptibles, con cierta tendencia al pesimismo. Y estas personas, el riesgo que tienen es, como diríamos, llenar el saco hasta que éste explota. Entonces, da igual el temperamento que tengamos, eso no quiere decir que no podamos expresarnos con fuerza o con vehemencia o que no sepamos callarnos o contenernos. Realmente hay una tendencia natural y esto sí es biológico y esto es normalmente a lo que nos referimos cuando decimos es que yo soy así. Pero no hemos acabado. Vamos a ver cómo se entiende o qué es lo que se entiende por carácter. El carácter es la forma
en que el temperamento se refleja en la conducta. Y esto sucede desde que nacemos a partir de la influencia que tiene el ambiente y las experiencias. Sería la suma del temperamento más el ambiente. Y esto nos da una cierta tendencia, como un modo de respuesta fijo, que nos caracteriza. De ahí lo de carácter. Porque nos caracteriza, es como nuestro sello. Y tampoco hemos terminado ahí, porque tenemos lo que traemos de fábrica, por decirlo así, y como con las primeras experiencias se ha conformado un determinado tipo de carácter. Sin embargo, tenemos ahora el concepto de la personalidad. La personalidad tiene una característica y es que se refiere a adaptación. Nosotros somos inteligentes en la medida en que sabemos adaptarnos a los requerimientos del entorno. Una persona que puede tener un CI muy grande, pero luego no sabe adaptarse y decimos, esta persona tendrá mucho CI, pero no es inteligente. De ahí la inteligencia emocional, ¿verdad? Que es lo que nos capacita para relacionarnos positivamente con el exterior. Y esta personalidad la vamos conformando. Según dice Mitchell, define la personalidad como esos patrones típicos de nuestra conducta con los que nos identificamos, que incluyen emociones y pensamientos y que caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter se va templando. Como dice el filósofo Darío Salas, lo concreto es que el carácter se va templando al vencer obstáculos significativos y cuando estos no existen o el sujeto se niega a enfrentarlos, se produce un reblandecimiento de la voluntad. De hecho, yo creo que todos somos conscientes que en la medida en que hemos ido madurando y afrontando situaciones, hemos ido doblegando esos impulsos guiados de nuestro temperamento y de nuestro carácter y hemos potenciado otro tipo de comportamientos que son diferentes. Yo os pongo algunos ejemplos para que veáis a qué me refiero. Y esto es que es muy importante. Vamos a suponer, por ejemplo, una persona que por temperamento tiende a ser pesimista, negativa, por carácter, por temperamento. Pero, sin embargo, por el trabajo consigo mismo, puede comportarse y vivir en forma positiva e incluso ser reconocido desde como una persona dinámica y positiva, pero no lo traía de fábrica. Es su propio trabajo, por deseo, por necesidades de la vida, por lo que sea. De la misma manera podemos encontrarnos con personas que por carácter tenderían a ser indecisas y, sin embargo, por el ejercicio de su trabajo, las necesidades de su desempeño profesional, se convierte en una persona de decisiones rápidas y seguras. Esto seguramente que lo habréis podido ver. ¿Esto entonces qué significa? Importante para todo lo que estamos hablando del ejercicio de la asertividad. Y es que una cosa es lo que yo soy y otra cosa muy distinta es lo que yo hago. Es difícil cambiar lo que somos, eso es cierto, absolutamente cierto. Pero también es cierto que siempre podemos cambiar lo que hacemos. Lo que llamamos forjar el carácter y es lo que en muchísimas oportunidades lo llevamos haciendo prácticamente toda la vida. Bien, vamos a pasar ahora a otro tipo de dificultades. Vamos a ver, hemos dicho, una parte es la forma de ser y después tenemos el contexto. Hay contextos donde nos sentimos básicamente más seguros, porque esta es la clave. En el contexto donde yo me sienta con seguridad en mis zapatos, donde yo esté seguro del papel que juego, de lo que puedo y de lo que no puedo, de lo que debo y de lo que no debo, en ese contexto yo me voy a sentirme seguro y voy a tener posibilidad de ser asertiva. Puede ser que me encuentre con más capacidad de ser asertiva en la familia o no. Puede ser que tenga facilidad con los amigos o no. Puede ser en el trabajo, pero en distintos contextos. Puede ser en distintas situaciones sociales en donde la clave va a ser siempre la autoestima. La autoestima
en el sentido de autoconfianza, seguridad en uno mismo, porque esa va a ser siempre la clave. Y también va a ser la clave, cómo no, cuando hablamos de distintas situaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen verdadera alergia a las situaciones tensas, emocionales. Esto es muy frecuente. También podemos tener cierto temor de cómo nos van a contestar cuando pidamos algo. Por ejemplo, ese decir no, que tanto cuesta, ¿no? Que lo tenemos ahí en último lugar, pero es como el rey de las dificultades en las actividades. Yo voy a pedir algo y si me dicen que no, yo voy a pedir algo. ¿Cómo digo yo que no, verdad? A veces el cara a cara o incluso el hablar en público. Siempre fijaos que detrás de todas estas situaciones late otra vez la autoestima, la seguridad. Porque cuando yo tengo temor o tengo a las consecuencias o no quiero desairar o no quiero frustrar expectativas o tengo temor de ser descalificada o criticada, no quiero atraer actitudes negativas. Es decir, cuando yo tengo todos estos temores, ahí voy a tener más difícil ser asertivo. Por lo tanto, la clave aquí está en sentirse bien, sentirse seguro donde uno está. Y por último, tenemos el argumento más común que nos sirve para justificar que a veces qué difícil es ser asertivo, que son las personas. Personas que imponen, que no gustan, personas imprevisibles, personas poco asertivas, porque en realidad lo más difícil es ser asertivo cuando el otro no lo es, cuando el otro no se comporta ni siquiera de forma correcta. ¿Cómo escuchar al que no escucha? ¿Cómo tener una actitud positiva con alguien que te está mostrando una actitud hostil? ¿Cómo hablar con respeto ante alguien que te está gritando, que te está quizás insultando incluso o que te está descalificando? Pues queridos y queridas, por eso hablamos del arte. El arte de hablar con asertividad es, a todos nos resulta fácil hablar con asertividad cuando el de enfrente está en el mismo nivel de respeto, de cortesía, de amabilidad, de actitud positiva. Pero precisamente cuando demostramos que tenemos inteligencia emocional es cuando el otro no colabora. Es cuando escuchamos aunque no nos escuchen, es cuando empatizamos aunque no empaticen con nosotros y es cuando tenemos el autodominio suficiente como para hablar correctamente, positivamente a personas, interlocutores que no lo están haciendo con nosotros. Eso es el arte. Vamos a ver, si recordáis esta diapositiva sobre la comunicación no violenta que os hemos puesto en el itinerario, la he incluido aquí para aclarar algún concepto que me he dado cuenta por las consultas recibidas que puede crear cierta confusión. Así que voy a dedicarle un momento, pero muy breve. Como sabéis, la comunicación no violenta lo llamamos a la asertividad cuando tenemos que oponernos un poco a la comunicación del otro, ¿verdad? Cuando no vamos a estar de acuerdo o cuando tenemos que dar una opinión muy diferente. Es ahí donde tenemos que procurar hacerlo de una manera que no pise al otro, ¿verdad? Es expresar de esa manera sana los sentimientos, que básicamente es no juzgar, no acusar y no agredir. Teníamos aquí 3 claves fundamentales. La primera, que es esa empatía con uno mismo, que se refiere simplemente a la autoestima. Se refiere a concederse a uno mismo el derecho a estar donde está, a pensar, a sentir, a opinar y a decir lo que sea en función del rol que tiene en cada momento. La segunda clave tiene que ver con la empatía con el otro, que ya hemos hablado mucho sobre ello porque ya habéis trabajado casi 15 días precisamente en este tema y no voy a incidir. El tercer punto, que es el que me interesaba aclarar, decíamos, en la comunicación no violenta el otro queda fuera de la situación y uno habla solamente de sí mismo.
no significa que no contemos con el otro. Lo que significa es que no lo incluimos en nuestra expresión verbal. Es decir, lo dejamos fuera de la ecuación. Por eso vamos a hablar solamente de hechos. Aquí vienen las otras 4, digamos, líneas para construir un mensaje. Vamos a hablar de un hecho que es objetivo, sin juicio, y luego solo vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de cómo pensamos, cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestro sentimiento, cuál es nuestro parecer, qué efecto tiene en nosotros. Vamos a hablar de lo que queremos en esa situación, de lo que necesitamos, de lo que deseamos, de lo que queremos en ese momento, y vamos a tratar de solicitarlo de la manera positiva que nos autoriza el rol que tenemos, pero siempre desde nuestro punto de vista. Por eso, en general, vamos a decir te agradeceré, te pido, me gustaría, me alegraría. Podemos decir incluso no voy a aceptar esto otra vez. Es decir, yo puedo decir claramente lo que desde mi punto de vista yo quiero, y a veces desde el rol podremos incluso decir vas a hacer tal cosa o tal otra, porque esa imposición me la permite el rol, pero lo estoy haciendo de esta manera correcta. Bien, vamos a pasar ahora, si os parece, a algunas claves de la asertividad. Vamos a hacer como un barrido, ¿verdad?, de las cosas que son importantes para la asertividad. Lo primero, aceptar el reto. ¿Qué significa aceptar el reto? Lo que hemos hablado, aceptar que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Tenemos que aceptar que si queremos hacer algo diferente, hemos de asumir conscientemente el contexto de la situación hasta que el nuevo hábito se instaure. Y es lo que antes hemos comentado de forjar el carácter. Aceptar el reto supone reconocer dentro de uno mismo que tenemos 2 tendencias innatas, que las tenemos todos. Todo el mundo tiene estas 2 tendencias. Por una parte, la que comanda nuestra parte consciente, la personalidad consciente, la que se quiere adaptar, la que toma decisiones, la que sabe lo que quiere, la que quiere caminar por un camino de éxito en su vida a todos los niveles. Y después tenemos esa otra parte que se creó, que tiene unas tendencias, el temperamento, que es inconsciente y que tiene pautas habituales de conducta. Se mueve por deseos e impulsos, no necesita que decidamos nada para reaccionar, y que es la que va a tender siempre a mantenernos en lo habitual. ¿Cuál va a ser aceptar el reto? Aceptar el reto es decidir quién de esos 2 yoes va a actuar en tiempo real. ¿Quién va a tomar la rienda? Porque solamente uno de ellos va a inspirar lo que hacemos. Si estamos ahí, seremos nosotros. Si nosotros no estamos presentes, lógicamente va a actuar la pauta habitual de conducta. Y esto es lo que a veces sucede cuando estamos entrenando, que nos olvidamos en un momento y necesariamente surge la conducta habitual. En el segundo lugar es asumir la actitud. La actitud, que en este caso es el respeto. Fijaos que una actitud, yo os dije desde el principio, que marca como la forma en que vamos a comunicarnos, la forma en que vamos a actuar. La actitud depende de 2 cosas: conocimiento más comprensión y sobre todo de los propios valores. Si yo no comprendo qué significa realmente, no le tomo el peso a lo que es respetarme a mí misma o respetar al de enfrente, yo no voy a poder ser asertiva. Si yo no tengo el respeto como un valor intrínseco asumido en mí, difícilmente me va a salir de una manera coherente mi comunicación. Digamos como que se me va a ver el plumero. Cualquier técnica que yo quiera aplicar y que no tenga actitud adecuada, al otro le va a llegar de forma artificiosa, como de plástico. Y a veces incluso tendremos un efecto perverso utilizando una técnica asertiva. Y esto sucede por la actitud. La actitud es como todo, o bien nos surge de manera natural porque lo tenemos de serie o porque lo hemos fortalecido a través de del forjar nuestro comportamiento, o va a requerir que
la tomemos de forma consciente, voluntaria. Y para esto tenemos que estar muy alerta. Ese respeto que tiene que ver con las ideas, los sentimientos, las motivaciones, las formas de ser y las características de las personas y las prioridades que tienen también. Y para nosotros mismos también. Todos tenemos derecho a todo esto que ven en esta diapositiva. Como yo os decía al comienzo, a veces una actitud adecuada actúa como una palanca que moviliza la asertividad y hace innecesario cualquier otra técnica o estrategia. Porque con el respeto, la forma correcta de comunicarse surge espontáneamente, basado siempre, como os digo, en ese respeto por uno mismo y por los demás, que es lo que da el equilibrio en las relaciones. Tenemos, por tanto, asumir el reto, adoptar la actitud correcta y, en tercer lugar, tenemos sin duda que hablar de la empatía, porque la empatía es lo que nos va a abrir al mundo del otro. Desde esa neutralidad y ese respeto que requiere la empatía es donde vamos a poder recibir el mundo del otro sin juzgarlo, simplemente para hacer. Y recordar algo muy importante, que no es muy conocido. La empatía se relaciona con la comprensión, con el acercamiento, con acercarnos a ser comprensivos con el otro, pero no es solo eso. La empatía es empatía cuando uno ve a su propio rol. Si nos quedamos pegados a la realidad del otro, perdemos el norte de nuestra propia situación. Si nosotros observamos a un colaborador que tiene unas circunstancias X, nos quedamos pegados a esas circunstancias, ahí es donde nos vemos manejados emocionalmente o somos carne de chantaje emocional, digamos. Si nosotros comprendemos bien la realidad del interlocutor, de nuestro colaborador, pero luego volvemos a nuestro rol y en nuestro rol tenemos nuestros objetivos, nuestras tareas, nuestras funciones y esa claridad para determinar qué es lo que va a ser mejor. Desde luego, no podemos olvidar, como clave también para la asertividad, es haber escuchado. Para expresarnos, ojalá que primero antes escuchemos. Y también hemos trabajado mucho sobre este tema en el itinerario, por lo tanto, solo me voy a referir al efecto que tiene escuchar bien. Cuando yo escucho bien, mi interlocutor se siente comprendido, quiere mantener la relación conmigo, me da más información, se muestra más receptivo, en general se potencian actitudes positivas y tenemos más posibilidad de llevar esa relación a buen puerto. Como punto número 5, cómo no, tenemos que hablar de autocontrol. El autocontrol que va a ser imprescindible para poder realizar una comunicación asertiva en situaciones, digamos, adversas. Adversas para cada uno, porque cada uno tiene sus puntos flacos, ¿verdad? Cada uno sabe en qué situaciones, con qué personas, a veces marca por el propio temperamento, a veces por situaciones previas que se han vivido en el lugar o con las personas. ¿Qué tendremos que controlar? Normalmente, según como sea cada cual, tendremos que controlar la intolerancia, quizás, a veces la impaciencia, la prisa, sobre cuando tenemos estrés, el temor, el enfado, la ira, en general cualquier afectación emocional. Y antes, al hablar de situaciones, hablábamos de estrés. Y esto quiero alertaros porque por mucho autocontrol que tengamos, muy asertivos que seamos, cuando estamos en una situación de tensión, de estrés, de presión, en ese momento tenemos todas las papeletas para que el autocontrol y la asertividad salten por los aires. Tenemos que tener mucho más cuidado precisamente cuando estamos más tensos, porque esto es como un nivel de tensión que de repente se desborda. Entonces es importante saber mantener ese nivel de tensión un poquito más, técnicas de relajación, mindfulness, cosas que me consta que muchos de vosotros ya habéis realizado y practicado.
Como punto número 6 de las claves de la asertividad tenemos el criterio. Yo no puedo defender nada si no sé muy bien qué defender. Yo no voy a decir con firmeza algo si no estoy seguro de si lo puedo o no lo puedo decir. Por eso es muy importante el criterio, el saber tener seguridad en uno mismo. Aquí tenemos la clave de la autoestima. Autoestima de lo que cada cual es, autoestima de lo que cada uno sabe, de los conocimientos que tiene, la experiencia que tiene, el rol que juega en cada situación y saber colocarse firmemente en ese rol. Porque esto es lo que nos va a dar ese criterio y poder responder con seguridad ante cualquier circunstancia. Una vez que hemos visto las claves, quisiera por último daros como 7 requisitos para poder entrenar. En realidad esto está para la asertividad, pero si os dais cuenta, os sirve para cualquier tipo de entrenamiento, de cualquier habilidad emocional, por supuesto, pero creo que en cualquiera. Lo primero de todo es asumir el reto. Insisto en esto porque es fundamental. Fijaos que si queremos trabajar con nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta que vamos a esforzarnos. Entonces, tenemos que asumir que eso va a ser un esfuerzo. En segundo lugar, interiorizar la actitud. Ya hemos hablado, de ambas cosas hemos hablado, pero es que son requisitos fundamentales. Si se asume el reto y se interioriza la actitud, el resto va a venir solo. Ya lo veréis. En el punto 3, tenemos marcarnos objetivos concretos. Esto es ser prácticos y esto vosotros lo sabéis. No es decir yo quiero ser asertivo, así, al aire, no. Yo tengo que decir dónde, en qué momento, con qué persona, en qué circunstancia, qué quiero decir, qué quiero hacer. Y con eso me voy a probar en el día a día. En el día a día voy a tener ocasión de probar si efectivamente he podido hacerlo. Os recuerdo que el autocontrol y la asertividad mejoran notablemente cuando uno está ahí, cuando uno no se le olvida y está presente ahí en la situación. Marcarnos objetivos concretos nos permite reafirmarnos cada día porque lo hemos conseguido. Porque un objetivo chico, pequeño, cotidiano, no es tan difícil de conseguir, pero nos anima a seguir hacia adelante. Además de eso, potencia nuestra motivación. Y es muy importante mantener la motivación. Mantener la motivación es recordar los beneficios, porque el olvido es el gran enemigo que tenemos. A veces podemos tener muchos recursos, podemos saber exactamente lo que tenemos que hacer, pero si llegado el momento no lo tenemos presente, es como si no tuviéramos nada. Por eso es importante recordarlo y alimentarlo cada día, como hemos dicho antes. En quinto lugar, obviamente es estar alerta. Contra el olvido, estar alerta. Vosotros sabéis que si nosotros nos olvidamos en una situación y se nos pasa la opción de ser asertivos, no hemos estado ahí, ha saltado el automático, que será mejor o peor o como queramos que sea, pero no era lo que habíamos decidido. Entonces, entrenar la asertividad significa asumir que uno tiene que estar con su objetivo presente, alerta cada día. Es muy importante que seamos constantes en el esfuerzo. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún día no nos sale. Porque uno se esfuerza y a veces le sale bien o a veces no le sale, porque no somos los mismos todos los días. Tenemos distintas circunstancias, nos sentimos de manera diferente y tenemos que ser constantes. Por ahí he oído que teníais seminarios sobre cambiar los hábitos en 21 días. Sabéis que esto viene de un médico que hizo ese estudio en las amputaciones, que durante 21 días las personas seguían viviendo y sintiendo la extremidad que había sido amputada. Y de ahí viene aquello de si tú mantienes durante 21 días, el hábito se va a reforzar. Tengo que deciros que esto es una media. Hay hábitos que se cambian en un instante de comprensión
y seguramente que lo habréis vivido o tendréis la experiencia cerca. Hay otros hábitos que con poco esfuerzo o con unos días a lo mejor ya se instaura. Y luego hay otros que nos generan una necesidad de cambio interno mayor y que va a requerir más esfuerzo, 21 días o más, a lo mejor hasta 3 meses. Pero sí es cierto que la clave va a estar en la constancia. Si yo soy intermitente en el entrenamiento, no voy a avanzar. Si soy constante, sí. El tiempo que requiera, porque cada objetivo es como un embarazo, ¿no? O sea, necesita 9 meses de gestación, ¿no? No podemos embarazarnos y pretender tener el hijo a los 3 meses, ¿no? Hay objetivos que necesitan un poquito más de tiempo, hay otros que se pueden conseguir rápido. Entonces hay que tener constancia en el esfuerzo y, desde luego, como último punto, tenemos que realizarnos a nosotros mismos un seguimiento. De la misma manera que seguimos a nuestros colaboradores cuando les hemos delegado una tarea, cuando les hemos encargado algo, porque si no lo dejamos ahí, dicen que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Pues el nuestro también. Si nosotros nos realizamos ese seguimiento y nos reconocemos esos pequeños avances cotidianos, entonces nos vamos a mantener en la línea. Para terminar, os quisiera mostrar esta frase de Charles Reed, que es un escritor inglés, que dice: siembra un acto, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Bien, pues hasta aquí la parte de mi ponencia en este webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención.